Hace 4000 años alguien talló una historia en una tablilla de arcilla. Y trata sobre un hombre advertido por Dios que construye un barco gigante, sobrevive a un diluvio que acaba con el mundo y envía aves para encontrar tierra seca. Y probablemente ya escuchaste la historia y la conoces como la historia de Noé. Pero esta tablilla era más antigua que la Biblia, era más antigua que Noé. Y eso plantea la pregunta, ¿y si la historia del diluvio más famosa jamás contada no fue la primera? Esa misma historia, la advertencia, el barco, el diluvio que ahoga a todo el mundo, no solo aparece en Mesopotamia y en la Biblia, aparece en la antigua India, en Grecia, entre los pueblos originarios de América y en la Australia aborigen, donde la han contado durante 10.000 años describiendo costas que ahora están bajo el agua, exactamente donde la ciencia dice que deberían estar. Más de 200 culturas separadas por océanos, por milenios, por todas las barreras imaginables, todas contando la misma historia. Así que hoy estamos persiguiendo una pregunta inquietante. ¿Será que todo el mundo simplemente soñó con el mismo diluvio? ¿O es posible que realmente haya sucedido algo allá afuera? Algo tan catastrófico que la humanidad nunca ha dejado de hablar de ello. Bueno, hoy vamos a profundizar en eso y más. Así que siéntate, relájate y bienvenido al Campamento de Religión. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento de Religión. Mi nombre es Mark Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hago en esta tienda cada domingo. Estoy tratando de entender en qué cree cada persona en este planeta por varias razones. Primero, creo que la mejor manera de conectar con alguien más es entender al Dios que adoran. Si quieres entender a la humanidad, tienes que entender cómo ellos, cómo su cultura, cómo su religión se relaciona con lo divino. Y además me gusta tomar todas las cosas buenas de cada religión que he leído y aplicarlas a mi propia vida. Ese es como mi rollo. Aplico lo bueno a mí y dejo todo lo demás, ¿sabes? Pero todas las grandes costumbres como la familia, el ayuno, la humildad, entender que es Dios, trato de aplicar todas estas cosas a mi propia vida y eso me hace una mejor persona. Así que espero que si estás viendo este canal, si le diste clic a este episodio, tal vez tengas el mismo interés. Y hoy vamos a meternos en un tema muy profundo que quizá ya hayas escuchado antes. Sabes, tal vez hayas escuchado esta idea de que todas las culturas tienen un mito del diluvio. Cada historia tiene, ya sabes, este diluvio masivo, un cataclismo que consume todo el mundo y aparece una y otra vez en diferentes culturas. Y yo he pensado lo mismo, he escuchado lo mismo. Y hoy, de hecho, hice la investigación con mi buena amiga Sofía para llegar al fondo de lo que realmente significa todo esto. Antes de empezar, solo quiero mandar un gran saludo a mi amigo Christos Papadopoulos, el mismísimo fenómeno griego, la leyenda ortodoxa griega que está en los controles y hace posible todo este programa. ¿Cómo estás, Christos? Muy bien, pero antes de que entres y me interrumpas, quiero saber, ¿en la tradición ortodoxa griega deben tener un mito del diluvio? No lo sé. Vamos, amigo, soy un terrible ortodoxo. Voy a lograr que te reconectes con la fe ortodoxa, ¿de acuerdo? Ese es mi objetivo. Muy bien, tienes el mismo mito del diluvio que yo. Es el tipo Noé. ¿Has oído hablar de él? Nunca he oído hablar de él. Vamos, amigo. Dios mío, lo que vas a aprender hoy, ¿de acuerdo? Así como todos los demás mitos del diluvio que existen, al menos de los que tenemos registros, ya sabes. Ahora, la pregunta que vamos a responder al final. ¿Es el caso que todas estas culturas experimentaron inundaciones de alguna manera? Y entonces todos están describiendo sus historias de inundaciones locales. ¿Es posible que todos estén imaginando el mismo tipo de historia, todos en paralelo? ¿O es posible que una o todas estas historias sean verdaderas? Y que realmente todo el mundo estuvo inundado en algún momento, muy en la antigüedad, y que todas estas historias simplemente están recurriendo a la misma memoria humana compartida. Bueno, vamos a averiguarlo. Pero para hacer eso, tenemos que hacer un verdadero trabajo de detective. Vamos a revisar cada una de estas historias una por una para poder descubrir en qué se superponen, en qué difieren. Y vamos a empezar con la más antigua que hemos encontrado. Y cuando digo nosotros, me refiero a algún tipo inteligente en alguna universidad. Y esta proviene de la antigua Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates, el granero de la civilización. Un lugar muy importante en el mapa que ahora es el actual Irak, y está escrita en un texto que probablemente hayas escuchado, la epopeya de Gilgamesh. Hicimos todo un episodio sobre eso, deberías verlo. Pero lo que necesitas saber para este episodio es que este es uno de los escritos más antiguos jamás descubiertos por los seres humanos. Está grabado en tabletas de arcilla con una escritura en forma de cuña que llaman cuneiforme, y algunas de esas tabletas tienen casi 4000 años de antigüedad, y aquí viene la parte loca. Hay copias de versiones más antiguas, así que es posible que esta historia sea incluso más antigua que 4000 años, tal vez 6000, quién sabe. Pero la historia básicamente es una epopeya que sigue a un rey llamado Gilgamesh, parte dios, parte hombre, que va en busca de la inmortalidad después de que muere su mejor amigo.
y no la encuentra, pero ya avanzado en toda esta historia, conoce a un tipo llamado Utnapishtim, y Utnapishtim le cuenta algo increíble. Le dice, yo estuve ahí, sobreviví al diluvio, y déjame contarte lo que pasó, y esta es la historia que él cuenta. Utnapishtim básicamente dice que vivía en una ciudad llamada Shuruppak, a orillas del Éufrates, y era un hombre respetado, y una noche el dios Ea vino a él, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque en ese tiempo había un gran panteón de dioses, y todos los dioses hicieron un pacto entre ellos para no advertirle a los humanos sobre lo que venía, pero Ea encontró una laguna. Él no le habló directamente a Utnapishtim. En vez de eso, se paró afuera de la casa y le habló a la pared de una choza de juncos, sabiendo perfectamente que Utnapishtim estaba del otro lado y que escucharía cada una de sus palabras. Así que le dice a la pared, y por la pared me refiero a Utnapishtim, y básicamente esto es lo que escucha, que los dioses han decidido ahogar a la humanidad, que Utnapishtim necesita derribar su casa, necesita construir un barco y hacerlo igual en todas las direcciones, tan ancho como largo, tan alto como ancho, sellarlo con brea, llevar a su familia, llevar a sus artesanos, llevar a los animales. Y Utnapishtim lo construyó, lo cargó, subió a todos a bordo y selló la puerta, y lo que vino después el texto lo describe con un lenguaje que parece demasiado grande para las palabras. La tormenta fue tan violenta que incluso los dioses, los que ordenaron el diluvio para acabar con todo el mundo, estaban aterrorizados por lo que desataron. Huyeron al cielo y se acurrucaron contra las paredes como perros asustados, temblando. Y entonces la diosa Ishtar lloró, aunque ella había aceptado la destrucción. Y ahora, al ver lo que sucedía, gritó que ella había dado a luz a la humanidad, y ahora estaban llenando el mar como peces muertos. Llovió durante 6 días y 7 noches, y cuando paró, Utnapishtim abrió una escotilla y miró hacia afuera, y todo era silencio, solo agua en todas direcciones, plana, vacía, todo rastro de tierra completamente desaparecido, y se sentó y lloró. Y luego una figura en el horizonte, una montaña, el barco la golpeó y encalló en una cima llamada Monte Nisir. Y esperó 7 días y luego soltó una paloma, y regresó porque no había dónde posarse. La golondrina hizo exactamente lo mismo y luego un cuervo, y entonces el cuervo encontró aguas que se retiraban y encontró cosas para comer y nunca regresó. La tierra por fin reaparecía. Así que Utnapishtim bajó del barco e hizo una ofrenda a los dioses en la cima de la montaña, comida, incienso, y los dioses que no habían recibido ni una sola ofrenda ni una oración durante todo el diluvio, porque todos se estaban ahogando, se arremolinaron alrededor del aroma como moscas. Y entonces llegó Enlil, el dios que más insistió en esta destrucción, y cuando vio que alguien había sobrevivido, se enfureció. Pero Ea intervino y dio un argumento que vale la pena recordar. No borres todo de una vez. Si quieres castigar a la humanidad, sé preciso. Y así Enlil cedió. Y como algo entre, ya sabes, un regalo y una disculpa, le concedió a Utnapishtim y a su esposa la inmortalidad, llevándolos al borde del mundo donde los ríos se encuentran con el mar. Y ahí, dice la historia, viven hasta el día de hoy. Esa es una buena historia, pero antes de que dejemos Mesopotamia, necesitamos saber algo porque es la primera pista en todo este misterio. La historia del diluvio en Gilgamesh ni siquiera es la original. Así que hay un texto sumerio más antiguo llamado el Génesis de Eridu, que posiblemente data del 2100 a.C. o incluso antes, donde el sobreviviente del diluvio se llama Siusudra. En relatos babilónicos posteriores, él se convierte en Atrahasis. Y finalmente, en Gilgamesh, él se convierte en Utnapishtim. El mismo hombre, diferentes siglos y un nombre distinto en cada relato. Así que solo piénsalo, ¿de acuerdo? Un solo personaje viajando a través de cientos de años y 3 civilizaciones, cambiando un poco, ya sabes, su nombre, pero aún así reconocible. Y esa cadena es, ya sabes, por sí sola, una historia sobre cómo circulan los mitos en realidad. Y luego hay incluso otro texto, la epopeya de Atrahasis, fechada alrededor del 1700 a.C., al menos 5 siglos antes de que se compilara la versión estándar de la epopeya de Gilgamesh. Y cuenta casi la misma historia del diluvio con casi la misma estructura. Dios le advierte a un hombre. Luego se construye un barco, después llega un diluvio y el sobreviviente hace una ofrenda cuando todo termina. Y la mayoría de los estudiosos creen que Atrahasis es el ancestro común, la fuente que se convierte en la historia de Utnapishtim, y tal vez en algo más también. Solo mantén esa idea en mente. Una última cosa sobre esta historia en específico, porque es uno de mis momentos favoritos en toda la historia de la arqueología. Esta narrativa del diluvio estuvo perdida por más de 2000 años. Y luego, en 1872, un joven erudito autodidacta, este tipo George Smith, estaba trabajando en el Museo Británico clasificando fragmentos de todas estas tabletas de arcilla que trajeron de Nínive. Y tomó un fragmento, lo reconoció como algo y lo tradujo, ya sabes, lo levantó y, según se dice, empezó a quitarse la ropa en medio de la sala de lectura.
Lo que había encontrado en esa sala era esta tablilla del diluvio de la que estamos hablando, una historia casi idéntica a la historia de Noé, pero anterior al Génesis. Y como resultado, provocó un terremoto cultural porque planteó una pregunta inmediata y profunda e incómoda. ¿Y si la historia bíblica del diluvio está basada en esto? ¿Y de dónde vino realmente la historia bíblica del diluvio? Una historia sellada en arcilla durante milenios acababa de volver a entrar en el mundo, y francamente, el mundo en ese momento realmente no sabía qué hacer con ella. Oye, rápido, la mayoría de las personas que ven este canal no están suscritas, y cuando te suscribes ayudas a que el canal crezca y te mantienes al tanto de cada nuevo video. Religion Camp. Ahora, volvamos al tema. Porque siglos después, en una cultura diferente, con un idioma diferente, en otra esquina del cercano oriente, esa misma historia del diluvio vuelve a aparecer en la Biblia hebrea, en el Génesis. Los estudiosos generalmente sitúan la redacción de la narrativa del diluvio en el Génesis entre el siglo X y el VI a.C., pero la historia que cuenta podría estar basada en algo más antiguo. Y esta ya la conoces, por supuesto. Dios miró la tierra y estaba enojado. La humanidad se había corrompido. El mundo se ahogaba en violencia. Y, ya sabes, todo era un desastre antes de que ocurriera cualquier diluvio. Así que Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar de nuevo. Pero había un hombre que era diferente, Noé. Y el texto lo llama justo en su generación. El único hombre y su familia que valía la pena salvar. Así que Dios se le acerca y le dice, oye, voy a enviar un diluvio, construye un arca, trae a tu familia, 2 de cada tipo de animal en la tierra, macho y hembra, para que la vida pueda seguir propagándose. Y así Noé lo hizo, y la puerta se cerró, y luego, por supuesto, empezó la lluvia. La lluvia comenzó y no paró durante 40 días y 40 noches. Y las aguas subieron hasta que incluso la montaña más alta desapareció bajo ellas. Todo lo que respiraba aire sobre la faz de la tierra murió. Solo lo que estaba sellado dentro del arca sobrevivió, y las aguas permanecieron altas durante 150 días antes de que comenzaran a bajar. Y entonces el arca se posó en las montañas de Ararat, una región que el mundo antiguo llamaba Urartu, o que ahora se llama Turquía Oriental. Y entonces Noé envió un cuervo, que voló de un lado a otro sin encontrar dónde posarse, y luego una paloma, que regresó sin nada. 7 días después envió de nuevo a la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo recién cortada. 7 días más la envió por última vez, y no regresó. La tierra estaba seca. Noé salió, construyó un altar, hizo ofrendas quemadas y Dios prometió, nunca más destruiré a todo ser viviente. Y puso un arco iris en el cielo como señal de esa promesa. Pero aquí está el detalle sobre ese arco iris. Es bastante fácil pasarlo por alto. Si lo lees de cierta manera, no es una celebración en absoluto. Es un ajuste de cuentas. Dios se compromete a no volver a hacer esto nunca más. Y esa promesa solo tiene peso si lo que acaba de pasar de alguna manera fue irreversible, no un reinicio a cómo eran las cosas antes, sino algo nuevo construido sobre las ruinas de todo lo que existía antes. Ahora, demos un paso atrás y veamos lo que tenemos hasta ahora, ¿de acuerdo? Tenemos a Atrahasis y esa epopeya, luego el diluvio de Gilgamesh y después el Génesis, 3 textos de rincones superpuestos del antiguo cercano oriente que cuentan versiones más o menos de la misma historia, ¿verdad? Algunas de las líneas de tiempo o ya sabes, los días de lluvia y cosas así son diferentes, pero la advertencia, el barco, las montañas, las aves, todas enviadas en secuencia y luego las ofrendas que se hacen cuando todo termina. Y tal vez sea una coincidencia, tal vez no, ¿verdad? Pero es la coincidencia más asombrosa en la historia de la narrativa humana y podemos volver a lo que eso significa en un momento, pero ahora tenemos que dejar por completo esta región. Vamos a viajar miles de kilómetros al este, a la antigua India, y una historia de inundación vuelve a aparecer en el Shatapatha Brahmana. Y es uno de los textos védicos más antiguos, que data aproximadamente del 900 al 700 a.C., y luego, siglos después, vuelve a aparecer en el Mahabharata. Y es una de las 2 grandes epopeyas en sánscrito, y en el centro de la historia está Manu, específicamente Vivasvata Manu. Y este es el ancestro de quien toda la humanidad desciende en la tradición hindú. Y aquí hay un detalle que te dice el tipo de historia que estás a punto de escuchar. Su nombre proviene de la misma raíz antigua que la palabra inglesa man, estas palabras protoindoeuropeas que simplemente significan pensar. Así que, antes de que la historia siquiera comience, ya está señalando algo. Y esta es una historia sobre los orígenes de lo que somos y quiénes somos como seres humanos. Así es como va la historia. Una mañana, Manu estaba realizando su ritual diario con agua, simplemente vertiendo agua sobre sus manos cuando un pequeño pez nadó hacia sus palmas ahuecadas, y estaba a punto de devolverlo al agua, pero entonces el pez habló. Y el pez dijo esto, «Soy pequeño, y los peces grandes me comerán. Protégeme, y yo te protegeré de lo que viene». Obviamente Manu está como, ¿qué? Y el pez dice, «Oye, viene un gran diluvio y va a destruir toda la creación, así que construye un barco, sigue protegiéndome y yo te voy a salvar».
Y así, Manu cuidó al pez, y mientras crecía, seguía creciendo. Lo pasó de una olla a un tanque, luego a un lago y finalmente al océano abierto. Y en cada etapa se hacía más grande, y en cada etapa renovaba su promesa. Y luego, finalmente, cuando llegó el diluvio, exactamente cuando el pez había dicho que llegaría, Manu ató su barco al pez con una cuerda, y el pez lo jaló. Y a través del agua que subía, la tormenta y la oscuridad, hasta llegar a las montañas del Himalaya, a un lugar llamado Nalbandana, y la palabra que literalmente significa el amarre del barco. Así que cuando las aguas finalmente retrocedieron y se retiraron, Manu se quedó solo e hizo ofrendas, rezó, y a través de sus oraciones apareció una mujer, y su nombre era Ida, que significa alimento, sustento o el don de la vida misma. Y de ellos dos la humanidad renació. Y solo entonces el pez reveló lo que realmente era. Había sido Vishnu todo el tiempo, el dios preservador que apareció en su primer avatar en forma de pez, específicamente para llevar la semilla de la humanidad a través del final de todo. Así que, una vez más, tienes una montaña, un bote, la cima de una montaña, ofrendas, un hombre elegido y luego la humanidad renace. Ahora, ya has escuchado la historia un par de veces hasta ahora. Quiero decir, al menos 3, tal vez 4, en 3 idiomas de 3 civilizaciones muy diferentes. Y esto es lo que importa. Al menos las historias del cercano oriente comparten un entorno cultural. El contacto es posible. El préstamo es muy común. Pero la India y Mesopotamia, quiero decir, esa conexión es un poco más difícil de establecer, pero solo mantén eso en mente. Sabes, la lista de cosas que hay que recordar se está volviendo un poco complicada, pero ese es justamente el punto. Y ahora nos vamos a una parte hermosa del mundo llamada Grecia. Estamos hablando de un héroe griego del diluvio llamado Deucalión, como le gusta decir a Cristos. Y su historia viene con un detalle que necesitas saber rápidamente. El padre de Duque Deucalión es Prometeo. Ese Prometeo, el que robó el fuego de los dioses y luego se lo entregó a la humanidad, quien fue encadenado a una roca y después tenía su hígado devorado por un águila todos los días como castigo. Conoces la historia, ¿verdad? Todos conocen a Prometeo. De todos modos, así que ahora Deucalión ya viene de una familia con una relación muy complicada con la autoridad y los dioses. Entonces Zeus miró el mundo desde arriba y odió lo que vio. La raza de los hombres se había vuelto brutal y sin ley, así que convocó un consejo y anunció su veredicto. Zeus dice, vamos a hacer un diluvio para limpiar todo esto. Ahora Prometeo escucha esto y piensa, bueno, probablemente debería decírselo a mi hijo, así que Deucalión construyó un cofre, a veces descrito como un bote, a veces como una gran caja de madera. Y él y su esposa, Pirra, se encerraron dentro, y luego llegaron las lluvias durante 9 días y 9 noches, hasta que básicamente todo en la tierra desapareció. Y el cofre llegó a descansar en un lugar llamado Monte Parnaso, y Deucalión y Pirra salieron como los 2 únicos seres humanos que quedaban vivos. Y lo primero que hicieron, ahora por 4ª vez en 4 historias diferentes de 4 partes distintas del mundo, fue hacer una ofrenda. Bajan del bote, miran el mundo vacío y hacen una ofrenda. Y luego el oráculo de Temis les dio un acertijo: arrojen los huesos de su madre detrás de ustedes. Y estaban horrorizados. Quiero decir, sus madres estaban muertas y arrojar los huesos de los muertos era sacrílego. Pero entonces entendieron que la tierra es la madre de todas las cosas. Sus huesos son las piedras bajo sus pies. Así que recogen las rocas y las lanzan por encima de sus hombros. Y luego las rocas que Deucalión lanzó se convirtieron en hombres. Y las rocas que Pirra lanzó entonces se convirtieron en mujeres. Así que ahora, la versión más completa de esto viene de las Metamorfosis de Ovidio. Esto fue escrito alrededor del año 8 después de Cristo, lo que la hace mucho más tardía que todas las demás. Pero la historia en sí aparece en textos griegos desde al menos el siglo V a.C., y la estructura es prácticamente idéntica. La advertencia, una figura divina que desafió a los otros dioses para darla, la supervivencia, las ofrendas, el mundo volviendo a empezar. O sea, lo captaste, ¿verdad? Prometeo rompió filas con los dioses para salvar a sus hijos. Y ese mismo acto, un dios desobedeciendo la decisión de los otros dioses, eso ya había pasado, ¿no? En la antigua historia mesopotámica, tú de Ea susurrándole a la pared, una historia diferente, un continente diferente, casi exactamente el mismo acto. Ahora solo, sé que hay muchos hilos que sostener, pero solo mantén todo esto en tu mente. Mira, cada historia que hemos visto hasta ahora ha seguido más o menos el mismo ritmo, ¿verdad? Advertencia divina, barco, montaña, aves, ofrenda, hombre elegido, mujer, renacimiento de la humanidad. Ahora déjame mostrarte los que rompen ese patrón, porque la excepción resulta ser tan importante como la regla, y para ver estas historias que realmente no encajan, vamos a China.
Y esta historia se sitúa alrededor del año 2200 a.C., aunque las versiones escritas aparecen muchos siglos después. Y desde el primer momento es diferente. No hay castigo divino. La inundación no es enviada por nadie. Simplemente está ahí, es inmensa y está tragándose la tierra año tras año y nadie sabe por qué. El agua simplemente está inundando. Y entonces el emperador Yao envía a un hombre llamado Gun para encargarse de eso. Así que Gun construye muros y represas para contener el agua. Y trabaja en eso durante 9 años. Y los muros siguen rompiéndose. Y el agua sigue subiendo y fracasa. Y al final lo ejecutan por eso. Y entonces su hijo Yu, él tiene que heredar el problema. Ahora, Yu no intenta detener el agua, de hecho la estudia. Pasó años mapeando hacia dónde quieren ir los ríos, aprendiendo cómo drenan, y luego empieza a cortar canales y hacer cauces de ríos y a tallar pasajes a través de las montañas para redirigir el flujo. No lucha contra la inundación, trabaja con la inundación. Le da al agua un lugar por donde salir. 13 años pasa haciendo esto, y en esos 13 años pasó por su propia casa 3 veces y escuchó a sus propios hijos adentro, pero nunca regresó, nunca se detuvo. Finalmente, las aguas retrocedieron. La tierra regresa, y Yu se convierte en el fundador de la dinastía Xia. Tradicionalmente, esto se conoce como la primera dinastía de China. Y es interesante, puedes notar la diferencia, ¿verdad? No hay advertencia divina, no hay barco, no hay aves, no hay montaña, no hay ofrendas, no hay un sobreviviente elegido, realmente. O sea, más o menos, pero no realmente. El héroe no escapa del diluvio en un barco, simplemente lo resuelve trabajando con el agua. La textura religiosa prácticamente desaparece de la historia. Y la parte más loca de eso es que podría ser quizá la historia más fundamentada históricamente de todo este episodio. Porque en 2016, un equipo de geólogos publicó evidencia en la revista Science de una salida catastrófica del río Amarillo, fechada alrededor del año 1900 a.C., una de las inundaciones más grandes de los últimos 10.000 años. Y encaja perfectamente dentro del periodo en el que realmente se sitúa la historia de Yu. Ahora, eso no es una prueba, pero sí es una coincidencia arqueológica interesante que creo que merece un poco de explicación. Ahora, no hemos terminado, porque todavía vamos a ir mucho más allá de cualquier cultura con la que se pudiera haber intercambiado historias en el antiguo cercano Oriente. Y vamos a hablar del pueblo Ojibwa de Norteamérica. Ahora, la forma en que va su historia es un poco diferente. Tienes a un gran espíritu que advierte a una figura llamada Nana Boso, un embaucador, un héroe cultural, parte humano, parte espíritu. Y le dicen que se acerca un diluvio, así que termina básicamente flotando en una balsa rodeado de animales y agua que se extiende en todas las direcciones. Y uno por uno, los envía a bucear para encontrar tierra firme bajo la superficie, así que una nutria baja y falla, un castor baja y falla, y finalmente, una rata almizclera baja y permanece tanto tiempo bajo el agua que casi muere, pero luego sale a la superficie apenas respirando. Pero entre sus pequeñas patas hay una diminuta partícula de tierra. Ahora, Nana Boso la toma y la coloca en el lomo de una tortuga, le sopla y la cuida. Y luego ese pequeño pedazo de tierra se expande lentamente hasta que hay suficiente suelo para que la vida comience. Y algunas naciones todavía llaman a este continente la Isla Tortuga. Así que en esta historia tienes una advertencia, una reunión de animales, pero no hay un barco en el sentido ordinario. Es más bien como una balsa improvisada. No hay montañas, no hay ofrendas, no hay aves en el cielo. Pero la historia es reconocible en su estructura, aunque es diferente en todos los detalles importantes. Pero esa no es la única de las Américas. Quiero decir, la sociedad azteca tenía su propia historia y termina de una manera muy, muy oscura. Entonces, en esta historia, la diosa del agua Chalchiuhtlicue advierte a un hombre y a su esposa, Tata y Nene, que pronto llegará un diluvio. Así que ahuecan un gran tronco y se sellan dentro de él, y luego, por supuesto, el agua sube y ellos sobreviven. Pero cuando salen, cocinan un pescado, rompiendo la única instrucción que los dioses les habían dado. Entonces el humo se eleva y los dioses lo huelen, bajan y les cortan la cabeza y se las ponen al revés en sus cuerpos, convirtiendo a Tata y Nene en perros. Y en esa historia, la supervivencia viene acompañada de una transformación. Seguir siendo humano dependía de la obediencia y ellos fallaron. Ahora, la evidencia más notable de todo esto no es lo que contiene la historia. En realidad es cuánto tiempo ha sido transmitida. Así que los aborígenes australianos también mantienen tradiciones orales que están entre los registros más antiguos y continuamente preservados de la experiencia humana en cualquier parte del mundo. Quiero decir, los aborígenes de Australia son uno de los grupos humanos más antiguos que, supongo, se han mezclado menos con el resto del mundo. Tienen uno de los linajes genéticos más antiguos de cualquier persona en el planeta. Y aquí está lo extraño.
Estas historias no describen una catástrofe repentina y abrumadora. Lo que describen es algo más lento, el mar subiendo año tras año, las islas desapareciendo, las costas familiares siendo devoradas poco a poco. Comunidades enteras básicamente empacando y mudándose tierra adentro, viendo cómo los lugares emblemáticos que han conocido toda su vida simplemente son consumidos por el mar y nunca regresan. Y algunas de estas historias mencionan bahías específicas, cabos específicos y lugares que ahora están bajo el agua. Y el dolor de todo eso está justo ahí, en los detalles. Y aquí es donde las cosas se vuelven locas y casi difíciles de creer. Entonces, comenzando en 2016, hay un equipo de investigación formado por lingüistas, geólogos y líderes de la comunidad aborigen, y todos trabajan juntos y publican hallazgos que son realmente sorprendentes. Más de 20 historias originales de aborígenes australianos, tomadas de 18 diferentes grupos lingüísticos de todo el continente, describen características geográficas específicas. Estamos hablando de bahías, ensenadas y puntos de referencia costeros, lo cual no es tan raro, ¿verdad? Quiero decir, los grupos nativos siempre se refieren a diferentes características geográficas para, ya sabes, orientarse o simplemente como puntos de referencia para saber dónde están. Pero algunas de estas características no coinciden con la costa de Australia como existe hoy en día. En cambio, coinciden con la costa como existía hace miles de años, incluso antes de que terminara la era de hielo y el nivel del mar subiera para cubrirlas. Así que piénsalo. Los investigadores compararon estas historias con los registros geológicos y encontraron relatos que parecían describir con precisión la costa australiana tal como era hace al menos 7.000 años. Así que en algunos casos, incluso 10.000. O sea, los lugares que estas historias dicen que el mar se tragó, la geología confirma que eran puntos de referencia reales que realmente fueron cubiertos por el aumento del nivel del mar. 10.000 años después, sin escritura, sin mapas, sin cartografía de ningún tipo, solo historias transmitidas de una persona a otra, de boca en boca, a lo largo de más de 300 generaciones. Y eso nos lleva de vuelta a ese número desde el principio. Según un recuento, hay más de 200 tradiciones distintas sobre inundaciones en la especie humana. Me refiero a 200 culturas diferentes y separadas, con su propio idioma, separadas por océanos y por el tiempo. Y todas ellas cuentan alguna versión de la misma historia. Y ya hemos escuchado la mayoría de las más importantes, supongo, hasta este punto. Y supongo que la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué? Y ha habido algunas explicaciones diferentes que se han propuesto, y ninguna de ellas es realmente completa por sí sola, y todas son parcialmente ciertas. Así que vamos a repasar las 3 explicaciones más obvias. Bueno, la primera explicación es que las inundaciones ocurren y son universales, y probablemente esta sea la versión más simple. Las inundaciones ocurren en todas partes. Y cuando sobrevives a una inundación catastrófica, la lógica de sobrevivir es más o menos la misma sin importar en qué parte del mundo estés. Ya sea, sabes que haya una inundación en Norteamérica, en el centro de México, en la India, en el Medio Oriente, necesitas algo que flote. Así que vas a tener un bote y el agua es más baja alrededor de las zonas altas, así que corres hacia una montaña. Y luego, antes de decidir bajar, tienes que revisar si la tierra realmente puede sostenerte o si es solo como un pantano. Así que envías un pájaro u otro tipo de ser vivo. Y luego, después de sobrevivir a algo así, ya sabes, tan apocalíptico y tan catastrófico, de alguna manera haces una ofrenda a los dioses. Muestras gratitud a la fuerza divina que sea, para dar gracias por no haber muerto. Y estas no son convenciones narrativas que hayan tenido que transmitirse. Son simplemente una respuesta práctica que los seres humanos llevan dentro ante la misma pesadilla física en distintos pueblos y distintas inundaciones. Pero al final, la conclusión aquí es la misma. Y eso probablemente cubre gran parte de la amplia coincidencia que vemos en estas historias. Pero no lo cubre todo porque tanto en Gilgamesh como en el Génesis, escritos en diferentes idiomas con siglos de diferencia, se libera una paloma que regresa y luego se envía de nuevo. Pasan 7 días entre los intentos y se hace una ofrenda en la montaña en el instante en que aterrizan. Y no es una lógica de supervivencia, inherentemente. Es algo bastante extraño y específico. Y esas coincidencias súper específicas aparecen en culturas que estuvieron conectadas históricamente, no en las tradiciones aisladas al otro lado del océano, lo que nos lleva a la explicación 2. Y la segunda explicación es que estas historias simplemente viajaron. Así que la palabra técnica que usan los antropólogos aquí es difusión. Las historias del diluvio se difundieron por el mundo antiguo de la misma manera en que el lenguaje, la tecnología y la religión se difunden por los medios normales, ¿verdad? Comercio, migración o algún tipo de contacto. Y obviamente esto sucedió hasta cierto punto. Quiero decir, fragmentos de la epopeya de Gilgamesh han aparecido en, ya sabes, una enorme extensión del antiguo Cercano Oriente. Quiero decir, traducciones hititas en Turquía, copias en Siria, un fragmento tan lejos como Canaán.
Y la historia se movió físicamente en tabletas de arcilla a través de las fronteras, y esta explicación aclarará bastante bien la superposición entre Gilgamesh y el Génesis. Mesopotamia y Canaán estuvieron en contacto durante siglos, y recuerda ese texto ancestral del que hablábamos, Atrahasis, esa epopeya. Bueno, eso es alrededor del año 1700 a.C. y lo coloca antes que las otras dos epopeyas de Gilgamesh y el Génesis. Y también comparte casi todos los elementos estructurales, así que la mayoría de los estudiosos piensa que ahí es donde comienza la tradición escrita. Probablemente incluso explica algunas de las coincidencias griegas, ya que la mitología griega se difundió por la región y tomó mucho material del cercano oriente durante siglos. Pero esta explicación sí tiene un límite. No llega a las Américas, y definitivamente no llega a Australia, donde las tradiciones son tan antiguas que el contacto con el antiguo cercano oriente ni siquiera es concebible. Así que las historias viajan, pero no a todos lados. Pero aquí está el asunto. Hay una versión más profunda de ese argumento que no necesita rutas comerciales en absoluto. ¿Y si las historias no viajaron entre civilizaciones, sino con los propios seres humanos mucho antes de eso? Quiero decir, comenzamos a migrar fuera de África hace como 60.000 años hacia Asia, y luego con el tiempo a Australia, y después finalmente a las Américas, llevando esa cultura con nosotros. Así que, si la historia del diluvio es lo suficientemente antigua, podría ser parte de lo que la gente llevó consigo desde el principio. No una historia que cruzó rutas comerciales, sino una historia que literalmente caminó por puentes terrestres alrededor de toda la Tierra. Ahora, el problema aquí es que las tradiciones orales normalmente no sobreviven intactas durante 60.000 años. Así que, o estas historias son mucho más jóvenes que las migraciones, o algo continuó renovándolas, como nuevas inundaciones o nuevos desastres, y realmente como que hacía que la misma historia antigua volviera a la memoria viva una y otra vez. Y ahora, probablemente te topaste con una versión mucho más audaz de esto. Por supuesto, Graham Hancock, uno de mis favoritos, escribió un libro llamado Huellas de los Dioses y, por supuesto, Magos de los Dioses. Él argumenta que los mitos del diluvio son recuerdos reales de una civilización realmente avanzada tecnológicamente que existió antes de la era de hielo y que fue destruida precisamente por estas catástrofes. Y sus sobrevivientes se convirtieron en esos misteriosos maestros del mundo antiguo, y es un marco realmente convincente, y él lo expone con mucha energía y lo explica muy bien. Pero el problema no es que los diluvios no fueran reales. Absolutamente lo fueron. Y estamos a punto de entrar en eso. El problema es el salto. Y es difícil realmente dar ese salto de que ocurrieron inundaciones catastróficas y la gente las recuerda, hasta llegar a una civilización avanzada, perdida, codificada en el conocimiento de la mitología. Quiero decir, la segunda afirmación es la que más me interesa y me gusta, pero realmente necesita evidencia física. Necesitas ciudades, herramientas y restos. Y para la arqueología convencional, realmente no se ha encontrado nada que cumpla con el estándar que los satisfaga. Las inundaciones aparecen en el registro geológico, pero la civilización no. En las historias, hasta donde sabemos, realmente no lo requieren, lo que nos lleva a la tercera explicación, la que posiblemente tiene la mayor cantidad de evidencia física de todas. Y la tercera explicación es que realmente sucedió. Y no comienza con las historias, sino literalmente con la propia Tierra. Hace unos 12.000 años, la última era de hielo terminó, o más bien, comenzó a terminar. Y el proceso tomó miles de años y no fue tranquilo. Durante la era de hielo había capas de hielo. Me refiero a que en ciertos lugares tenían millas de grosor y estaban sepultando enormes porciones del hemisferio norte y realmente encerraron volúmenes asombrosos de agua del océano. Quiero decir, los niveles del mar en todo el mundo estaban aproximadamente 120 metros más bajos que donde están hoy. Así que solo piénsalo, no es un número pequeño. Eso significa que enormes extensiones de tierra que ahora están bajo el agua, las plataformas continentales alrededor del mundo, alguna vez estuvieron secas. Ríos, bosques y costas, tierras donde la gente realmente vivía. Y luego, eventualmente, cuando el hielo se derritió, toda esa agua regresó al océano, y a veces no fue de manera gradual. Hace unos 12.900 años algo detuvo el deshielo de todo este hielo, y las temperaturas en el hemisferio norte cayeron en picada, y las capas de hielo que habían comenzado a derretirse se volvieron a congelar. Y luego, durante aproximadamente 1.200 años, el calentamiento se revirtió. Y después, hace unos 11.700 años, eso terminó tan abruptamente como comenzó, y el deshielo regresó con fuerza. Y este periodo tiene un nombre, el Joven Dryas. Lo que lo causó todavía se debate. Tal vez una interrupción en la circulación del hielo, tal vez un cambio drástico en el flujo del agua de deshielo. También existe una hipótesis controvertida, pero no refutada, de que la explosión en el aire de un cometa o un asteroide la desencadenó, provocando incendios forestales, extinciones masivas e inundaciones catastróficas en todo el hemisferio.
Siguen apareciendo nuevas pruebas para esta idea y, obviamente, este debate sigue completamente abierto. Pero lo que no se debate es el evento en sí, una repentina y dramática reversión climática seguida de un deshielo igualmente repentino, que ocurrió exactamente al mismo tiempo en que las poblaciones humanas se estaban expandiendo por todo el mundo. Y si hubieras vivido el segundo final del Dryas reciente, quiero decir, todo este hielo derritiéndose de golpe, los ríos desbordándose y la costa tragándose tierras que habían estado secas durante miles de años. Definitivamente se lo habrías contado a tus hijos, y ellos sin duda se lo habrían contado a sus propios hijos. Y los geólogos de hecho tienen un término para los peores de estos momentos. Los llaman pulsos de agua de deshielo. Y esto es cuando las capas de hielo colapsan o cuando una presa de hielo se rompe, lo que arroja volúmenes colosales de agua al océano de una sola vez. Y si eres una comunidad costera, como muchas de ellas lo habrían sido, no habría habido solo un mal día, habrían sido muchos días malos. Habría sido implacable, el mar llegando año tras año, llevándose más de todo lo que alguna vez has conocido. Y también hay un evento específico que vale la pena destacar. En 1997, dos geólogos este tipo, William Ryan y Walter Pittman, publicaron pruebas de algo extraordinario. Ellos argumentan que hace unos 7.600 años, el Mar Negro, que en ese momento era en parte un lago de agua dulce y estaba por debajo del nivel del mar Mediterráneo, fue inundado de repente cuando el Mediterráneo rompió la tierra y básicamente destruyó el puente terrestre en lo que ahora se conoce como el Bósforo. Ahora, todavía se debate qué tan rápido sucedió eso. Ryan y Pittman dijeron que fue catastrófico. Describen una pared de agua salada entrando, y estudios posteriores complicaron ese panorama. Pero esto es lo que confirma la arqueología. Había comunidades agrícolas a lo largo de estas dos orillas. Y ya sea que tuvieran días para huir o años, de cualquier manera, lo habrían recordado, que tenían una forma de vida que, de repente, en unas pocas generaciones, fue completamente interrumpida. Y Ryan y Pittman sugirieron algo tentador, que este mismo evento podría ser el recuerdo en la raíz de las inundaciones mesopotámicas y bíblicas, que las personas expulsadas de esas costas inundadas llevaron las historias tierra adentro con ellas y que eventualmente se convirtieron en Atrahasis y luego en Gilgamesh y luego potencialmente incluso en la historia del Génesis. Y los detalles, por supuesto, todavía se discuten, pero la idea general, este verdadero diluvio catastrófico ocurrió y los sobrevivientes contaron historias sobre él. Esa parte es bastante difícil de refutar. Y luego, por supuesto, está Australia. Quiero decir, 10.000 años, 7.000 como mínimo absoluto 300 generaciones, transmitiendo la forma precisa de una costa que ya no existe. Y mantienen la historia intacta en forma de tradición oral, no un mapa, no escritura, solo una historia. Y esa sola evidencia plantea una pregunta que realmente vale la pena considerar, ¿verdad? Si una tradición ha estado transmitiendo un recuerdo preciso de una costa sumergida durante 10.000 años, ¿qué más podría haber en estas historias? ¿Qué otras cosas guardan esas historias que aún no podemos confirmar? Ahora bien, hay que decir algo muy claramente. Un diluvio global literal, con el agua subiendo lo suficiente como para cubrir todas las montañas del continente al mismo tiempo, es simplemente físicamente imposible. Simplemente no hay suficiente agua en la Tierra para hacerlo, así que la imagen en Génesis del agua cubriendo las montañas es difícil realmente interpretarla como una afirmación sobre, por ejemplo, el Everest. Y aquí está el asunto. El autor antiguo no estaba pensando en el Everest, o sea, las matemáticas simplemente no funcionan así, y creo que, incluso para que conste en la historia de Génesis, dice que el mundo conocido fue inundado. ¿Podrías verificar eso por mí, Christos? Entonces, ¿qué tiene que decir la geología en este caso, verdad? Bueno, hay algo un poco diferente, no un solo diluvio global, sino muchas catástrofes separadas en diferentes momentos, en diferentes lugares y para diferentes personas. Un aumento del nivel del mar que devoró la costa de una comunidad, una represa glaciar que se rompió río arriba, un sistema fluvial que se inundó de una manera que aniquiló todo a su alrededor. Y esto de alguna manera lo une todo. Cada uno de esos eventos habría parecido para las personas que lo vivieron, literalmente, el fin del mundo, porque su mundo sí terminó. Y la inundación que acaba con tu mundo se convierte, al contarse y transmitirse de generación en generación, en algo que crece en la mente de tus descendientes. Esa es la inundación que acabó con el mundo. Y la escala se expande para igualar la experiencia, porque la experiencia fue total. Y quizá, déjame decirlo, quizá las historias que más se parecen realmente son señales de un tipo particular de catástrofe. Esta clase de catástrofe rápida y repentina, ya sabes, de ese tipo donde la única esperanza es construir algo y meterse dentro. Como el avance del Mar Negro habría sido exactamente eso. También lo sería un pulso de agua de deshielo que golpea una aldea costera sin previo aviso.
Quiero decir, este tipo de inundaciones de agua rápida son las que producirán las historias de barcos. El agua lenta produce historias de costas que retroceden, de puntos de referencia que quedan bajo el mar, del mar tomando silenciosamente esas porciones de tierra que normalmente quedaban intactas, que es exactamente lo que describen las tradiciones aborígenes australianas. Así que tienes 3 explicaciones: lógica, práctica, difusión y eventos reales. Ninguna de ellas es totalmente completa por sí sola, y todas son ciertamente parcialmente verdaderas, que es más o menos lo que esperarías, ¿no? Creo que la verdadera respuesta para entender esto es que todas estas diferentes teorías y explicaciones están convergiendo para explicar todas estas historias. Pero hay algo debajo de todo esto que la geología realmente no puede explicar. La mayoría de estas tradiciones no tratan el diluvio simplemente como un desastre natural. Lo tratan como un juicio de Dios. ¿Pudiste encontrar ese versículo en el Génesis? Sí, en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9, el mundo conocido fue destruido por una catástrofe masiva que duró 1 año, enviada por Dios para limpiar la tierra de la corrupción humana. Creo que incluso esa interpretación de las Escrituras se alinea con lo que estamos diciendo, ¿no? El mundo conocido. No necesariamente dice que es todo el mundo. Solo está diciendo, oye, el mundo que conocemos, ese es el que se inunda y se acaba por el juicio de Dios. Y la parte del juicio aparece una y otra vez, o sea, Gilgamesh, Génesis, la tradición griega, y ese mundo que se ahogó como que se lo merecía, es la sensación que da. La humanidad se había vuelto corrupta y violenta, y se había olvidado de lo que le debía a Dios y a los demás como seres humanos. Así que el diluvio se interpreta como una especie de sentencia de muerte por parte de lo divino. Y el sobreviviente no es solo afortunado, es elegido por Dios, la única persona o la única familia que vale la pena salvar. Y hay otro personaje que vale la pena mencionar en esta historia, porque, quiero decir, no podemos hablar de historias de diluvios sin hablar de Platón. Hacia el año 360 a.C., en el Timeo y el Critias, describió una civilización poderosa, una civilización conocida como la Atlántida. Y la Atlántida es destruida por una inundación catastrófica, hundiéndose bajo el mar en un solo día y noche. Y es difícil realmente entender cómo se interpreta. Quiero decir, muchas personas han, ya sabes, diseccionado la historia y cómo se supone que debe contarse. Se presenta, sí, ya sabes, dependiendo de cómo lo leas, como un relato histórico supuestamente transmitido al estadista ateniense Solón durante una visita a Egipto. La mayoría de los estudiosos lo leen como una alegoría filosófica, pero aquí está el asunto. Platón escribía dentro de la memoria viva de inundaciones reales que habían remodelado el Mediterráneo en una cultura que aún llevaba tradiciones antiguas de inundaciones en su ADN cultural. Así que, ya sea que haya inventado una Atlántida o heredado un recuerdo distorsionado de algo que realmente sucedió, Platón estaba buscando responder la misma pregunta que todos los demás en este episodio: ¿qué se perdió y se salvó algo? ¿Qué se salvó y por qué? Y aquí está la parte que me parece más interesante. En varias de estas tradiciones, ni siquiera los dioses están cómodos con lo que hicieron. Ese es un hilo teológico interesante que creo que se pasa por alto. En Gilgamesh, los dioses se acurrucaron contra los muros del cielo como perros, horrorizados por su propio diluvio. Ishtar estaba llorando. Y luego, la inmortalidad que le otorgan a Utnapishtim al final es como una recompensa o casi como un acuerdo por lo que hicieron. Fue una disculpa, de cierta manera. Es como decir, oye, fuimos demasiado lejos. Y luego, en el Génesis, el pacto no es una fiesta celebrando la supervivencia, es un compromiso hecho en los escombros de una destrucción irreversible. Es como decir, oye, tuve que hacer esto una vez pero nunca más. Y luego, el arco iris no marca un regreso al viejo mundo, sino una promesa de algo nuevo construido sobre el costo de lo que hizo el diluvio. Y luego, por supuesto, en la tradición hindú, Vishnu no solo da la advertencia y luego se va. Él mismo se mete al agua, él mismo jala el bote. Y la inversión divina en la humanidad está ahí físicamente. Y luego, en la historia griega, esa imagen final, piedras lanzadas por encima del hombro, endureciéndose y convirtiéndose en personas. La humanidad no solo podía ser preservada, tenía que renacer y a partir de los materiales más básicos que había. Quiero decir, la piedra convirtiéndose en carne, como si el diluvio hubiera, ya sabes, destruido las cosas tan completamente que la vida tuvo que surgir de la tierra otra vez. Lo cual, quiero decir, vemos versiones de esto incluso en la historia del Génesis, ¿verdad? Quiero decir, Dios creando a Adán del barro. Ahora, cada una de estas tradiciones está reflexionando sobre la misma pregunta con su propia voz cultural. ¿Por qué sobreviví? ¿Por qué sobrevivimos cuando todo lo demás no lo hizo? ¿Y qué significa eso para nosotros? Y las respuestas en estas historias, quiero decir, son diferentes. En el Génesis, Noé fue elegido porque era justo. En Gilgamesh, fue elegido porque Dios encontró una laguna en esta promesa. Y luego, en la tradición hindú, el dios preservador, literalmente Vishnu como un avatar, se convirtió en un pez y jaló el bote con su propio cuerpo. Y luego, en la historia griega, porque un padre desafió al cielo mismo para advertir a su hijo.
La pregunta es más o menos idéntica en todas ellas, pero la respuesta es algo diferente. Y eso dice algo sobre lo que cada tradición creía que la humanidad estaba destinada a hacer. Y eso es lo más interesante de todo esto mientras vamos concluyendo. Que, ya sabes, fuimos buscando un solo diluvio, una catástrofe original lo suficientemente grande como para resonar en todas las culturas de la Tierra. Pero en cambio, creo que nos quedamos con muchos diluvios, ¿verdad? Cientos, diferentes mares, diferentes siglos, diferentes personas, cada una ahogándose en su propio apocalipsis privado que destruye el mundo. Y cada uno de ellos, para las personas que lo vivieron, fue el fin de su mundo porque su mundo se había acabado. Y el diluvio que acaba con tu mundo, en el relato que les cuentas a tus hijos, ese diluvio termina el mundo, lo cual creo que es quizá la parte más importante de todo esto, porque estas historias persisten como estos cataclismos mundiales. El agua sube hasta alcanzar la magnitud del dolor, y quizá por eso estas historias son, ya sabes, tan increíblemente parecidas. No porque haya pasado una sola cosa, sino porque lo mismo seguía ocurriendo a todos, en todas partes, a lo largo del tiempo y entre civilizaciones. Todos fuimos en algún momento los últimos en pie en lo alto. En algún momento de tu historia genética, tus antepasados de hace muchas generaciones fueron los que sobrevivieron a una inundación mientras todo lo demás quedó bajo el agua. Pero de nuevo, la inundación nunca es toda la historia. Cada sobreviviente hace lo mismo cuando baja del barco. No solo reconstruyen, se preguntan, ¿por qué yo? Gracias Dios. Literalmente, inmediatamente empiezan a construir una ofrenda. O sea, más antiguo que Noé, más antiguo que las tablillas en los museos. Y todavía nos seguimos preguntando, ¿por qué nosotros? Y creo que ese sentimiento de mirar a Dios y decir, ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví a esto? Ya sabes, todas estas personas diferentes sobreviviendo a estos diluvios, todos solo miran a su alrededor como, Dios mío, qué locura. Y ese sentimiento en muchos sentidos es más antiguo que Noé, más antiguo que la tablilla en el museo. Y es la pregunta que seguimos haciendo porque ya sabes, cuando sobrevives a algo terrible y estás de pie en tierra firme, lo primero que vas a preguntar es ¿por qué? Los sumerios ya no existen. El mundo que escribió el Génesis, ese mundo ya no existe en muchos sentidos. Pero la historia sigue ahí, sigue persistente y sigue preguntando ¿por qué sobrevivimos? Y eso, damas y caballeros, es un breve vistazo a todos los mitos sobre diluvios de todo el mundo que han existido. Quiero decir, fascinante, ¿verdad? Espero que hayas aprendido algo como ortodoxo griego. Por fin, alguien te está abriendo la Biblia. Creo que eso es lo más razonable. Cuando vemos todas estas explicaciones diferentes, creo que hay un poco de distorsión en las historias, donde las historias se transmiten a diferentes culturas y como que toman diferentes partes. Y creo que puedes notar eso con, ya sabes, la historia de Gilgamesh. Hay tantas similitudes. Y no sé cuál fue necesariamente la primera, pero sí hay cierta superposición entre ellas. Y luego creo que hay inundaciones que ocurren de manera independiente en todas estas culturas diferentes. Y como resultado de todas estas inundaciones independientes que ocurren en todos estos lugares diferentes, las historias son funcionalmente iguales. Las inundaciones ocurren en todo el mundo. Y cuando ocurren, son catastróficas. Cambian toda tu forma de vida. Tu gobierno no puede salvarte. Tus riquezas no pueden salvarte. Simplemente, de inmediato, todos están en igualdad de condiciones. Y muchas personas mueren, especialmente si ves cómo se construyeron estas civilizaciones. Muchas civilizaciones, incluso hasta el día de hoy, están construidas a orillas de ríos, en llanuras costeras, ya sabes. A veces están en valles fluviales que no saben que son valles fluviales porque han estado secos durante tanto tiempo. Y luego, cuando finalmente llega una inundación, todo se destruye. Y entonces para ellos es como si este es el fin de mi mundo. Y tienes que construir un bote, y así es como sobrevives a una inundación generalmente, o te subes a una balsa o algún tipo de dispositivo flotante. Y luego tienes que observar a los animales para descubrir dónde es seguro realmente, ya sabes, cómo unirte y realmente regresar y reconstruir. Y luego ese sentimiento existencial. Incluso lo siento si, ya sabes, estoy en mi bicicleta y un auto pasa muy rápido junto a mí, o si me detengo y un auto se pasa el semáforo en rojo y cruza la calle volando. Solo digo, gracias Dios. Me siento agradecido. Pienso, hombre, sobreviví. Pude haber muerto justo ahí. Eso estuvo loco. Y creo que es el mismo sentimiento pero multiplicado por 10, como cuando sobrevives a una inundación. Eres tú y tu esposa y, ya sabes, tal vez tu familia, y están en un bote y sobreviven. Y de repente la lluvia se detiene y miras hacia afuera y dices, Dios, muchas gracias. Y entonces, de inmediato ofreces algún tipo de ofrenda. Y el hecho de que consideres el Dryas reciente y este enorme diluvio de agua que llega e inunda el océano y eleva estas líneas costeras, eso realmente hace, sabes, para mí que muchas de estas historias tengan sentido hasta cierto punto. Y eso es como la historia compartida de la que la gente hablará, tal vez al mismo tiempo como con las historias aborígenes y cosas así.
Y luego, por supuesto, quiero decir, el Mediterráneo vertiéndose en el Mar Negro y simplemente diezmando por completo todo ese puente de tierra. Quiero decir, si vivías en esa región, que habría sido un lugar muy hospitalario para vivir durante el 99% del año, cuando eso sucede, se acabó. Quiero decir, eso de inmediato es como el evento más catastrófico de toda tu vida. El 90% de todas las personas que alguna vez conociste desaparecen de inmediato. Eso va a quedar grabado en tu memoria colectiva. Y por supuesto, este tipo de catástrofes, estas cosas se codifican en nuestra epigenética, ¿verdad? Como la razón por la que tienes miedo de una serpiente o una araña, probablemente es porque alguien en tu línea familiar en algún momento fue mordido por una serpiente y pensó, esto es lo más aterrador que existe. Y así estas cosas se codifican en nuestro ADN como seres humanos. Y recordamos estas historias, y luego cuando las escuchamos, realmente se refuerzan. Y luego, cuando ocurre otra inundación local, una vez más surge esa antigua historia que se ha preservado a través de la tradición oral o en la tradición escrita. Y yo sí, creo que desafortunadamente, bueno, como con todo, si somos matizados, creo que es una colección de diferentes historias, ¿verdad? Deriva cultural, difusión y, ya sabes, simplemente inundaciones locales ocurriendo. Y creo que el libro del Génesis respalda eso, el mundo conocido. Eso es todo lo que decían. El mundo conocido sucedió. ¿Por qué sucedió? El juicio de Dios. Y supongo que esa es la única explicación que realmente puedes dar. Si de repente ves que todo es destruido, simplemente vas a pensar, Dios quiso que esto desapareciera, porque si Dios controla todo, también controla la destrucción. Y hay una razón por la que todo esto fue destruido. Dios no hace las cosas porque sí. Así que si Él me salvó y maldijo a todas estas otras personas, debe ser por una razón. Debo estar haciendo algo bien. Así es como lo veo. Si lo estamos viendo puramente desde una perspectiva antropológica, ahora, por supuesto, el católico en mí piensa que todas estas otras historias son inventadas. La historia católica en la Biblia es la única que realmente es verdadera, y en esa es en la que confío. Así que existo en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué piensas, Chris? ¿Hay algo que hayas aprendido? Ahora, si crees en el Dryas reciente, échale un vistazo a nuestro segundo episodio con Randall Carlson, quien lo explica. Ese es un gran punto. Ese es un gran episodio. Está en el canal principal de Camp Gagdon, donde hago entrevistas, investigaciones profundas y todo tipo de misterios locos. Hoy repasamos un poco de historia, pero si eres fanático de la historia, tenemos History Camp, y ahí es donde trato de descubrir todo lo que ha pasado alguna vez. Y si solo te gusta lo relacionado con la religión, pues buenas noticias. Publicamos estos episodios todos los domingos, y eres más que bienvenido a unirte a nosotros en la tienda cuando quieras. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Religion Camp. Que Dios los bendiga, la paz sea con ustedes, que tengan un domingo maravilloso. Paz.